Goku y la voluntad absoluta eran cada vez un elemento mejor coaccionado, haciendo que lentamente este perdiera la conciencia de su mortalidad tal cual había pasado con los primordiales. Tortur diría que no perdiera su tiempo con planes abstractos, dado que no podía detener bajo ningún concepto la inexistencia. Goku no diría palabra, pero aún así saldría disparado contra este logrando someterlo como lo había hecho anteriormente. El Saiyajin de la inexistencia se lo tomaría con gracia alegando lo mismo que les había dicho Adamu y Yayamoshi. No podía destruir algo que no existía. No obstante, a Goku esto no parecía importarle en lo más mínimo, continuando con su arremetida constante. El reflejo de este combate era lo que pasaban en otras cosmologías en donde la existencia e inexistencia tendrían un contraste constante para ver qué concepto terminaba dominando. Las peleas entre omnipotentes debían ser así, pues un ser absoluto e inmortal no podía destruir a otro ser absoluto e inmortal. No obstante, Goku no buscaba esto, pues la lucha contra Tortur era con un propósito diferente al de siempre. Esto lo comenzaría a entender el Saiyajin inexistente cuando vería sus poderes ser delimitados. Este sujeto no era para nada un ignorante, pues poseía en su mente la verdad absoluta. No buscaba el derrotarlo sino sellarlo o comprimirlo por completo a un punto en donde fuese controlable. Tortur diría que no lo tomara como idiota, diciendo que él sería quien comprimiría la existencia hasta volverla nada. Goku aún así era superior en todo sentido, dado que la voluntad absoluta lo volvía a alguien más poderoso que la lógica misma. Goku podía pelear en realidades donde este jamás podría ser vencido hasta que la inexistencia fuese un concepto inútil. Sin embargo, delante de él tenía a otro ser que podría tener este tipo de capacidades. Eso sí, Goku estaría fuera de control, volviéndose una bestia irrefrenable de poder existencial. Esto, aunque sonara loco, tenía que ser así. La voluntad absoluta era el concepto que hacía que todo primordial fuese eso, un ser absoluto en todo sentido. Este no debería estar atado por moralidad, ni por egoísmo. Su deber era ser una fuerza inigualable que no tuviera ningún tipo de limitante ante nadie. Esto funcionó así por eternidades absolutas, pero era propensa a fallar por precisamente el concepto por el que falló. Ser asimilada por un ser mortal. Este tipo de seres eran muy moldeables, además de que muy fácilmente tomaban caminos morales muy marcados en su vida. Goku en su caso pasó de aterrarse por el poder de dicho concepto, a asimilarse con el mismo al pasar el tiempo. Este ya no pensaba, no analizaba ni le rendía cuentas a nadie. Era solo una fuerza existencial irrefrenable que ya no tenía ningún tipo de control. Este comenzaría a gritar aún más fuerte, expulsando cantidades inexistentes de poder existencial. El aura que este desprendía era infinita y se transformaría en cosmologías completas. No universos, multiversos u omniversos. Ni siquiera en existencias, sino en cosmologías enteras cuyos regimientos podrían escapar del entendimiento de cualquier ser inmortal. La voluntad absoluta sería demasiado incluso para alguien como Tortur, quien ya comenzaría a preocuparse en serio por esta situación. ¿Por qué ese sujeto era tan inimaginablemente inalcanzable? ¿Qué era lo que estaba haciendo y por qué incluso la inexistencia ahora parecía tan pequeña frente a él? Goku había estado gestando un plan perverso pero sumamente ingenioso, suprimir la inexistencia hasta que ya no fuera una amenaza. Esto sería tan brutal, que podría llegar incluso a corromper el concepto mismo de existencia. Lo que este estaba creando era tan demencial, que superaría los límites de la ficción y escritura, haciendo preguntar a Vegeta qué demonios estaba haciendo. Tortur se hartaría de la situación yendo a toda velocidad contra Goku, ordenándole que se detuviera. Si seguía así, corrompería todo y lo llevaría a algo que nadie podría comprender. Un omnicosmo aberrante donde ningún concepto podría nacer. Este sería repelido por Goku, diciendo que todo debía llegar a su fin. Existencia e inexistencia debían dar paso al génesis mismo. Goku sería genuinamente indetenible, llevando al concepto de existencia a un punto tan brutal que este comenzaría a desquebrajarse. En ello los cuerpos de Damu y Yamoshi comenzarían a regenerarse por completo gracias a ello, percatándose de lo que estaba pasando. Eso que veían allí era una amalgama de poder desquiciada y sin control. Debían detenerla a como diera lugar. A medida que se acercaban se percatarían de que este ser aberrante era Goku, gritando que debía detenerse pues causaría un desastre aún peor que con la inexistencia.
Damu diría que no había caso, recordando aquellos momentos donde sus creadores constantemente buscaban destruirse. Torturaría todo lo posible para que la inexistencia creciera al mismo tiempo que el poder de Goku, así Yamoshi alegando que esos dos llevarían a la implosión de todo. Tanto Damu como Yamoshi irían con todo hacia Goku para detenerlo, dándose cuenta de algo increíble. Este ya era más capaz que ellos, pues rápidamente los tomaría a ambos del cuello diciendo que la existencia también debía desaparecer. Ambos podrían liberarse, intentando pelear en equipo contra Goku. Ver a estos dos seres primordiales ser apaleados de semejante manera servía para dimensionar lo fuera de escala que estaba esta versión de Goku. Ambos buscarían despertar a Goku de la voluntad absoluta, diciendo que se detuviera. Debía frenar todo esto antes de que el desenlace fuese algo que ni siquiera un primordial entendería. Tortur intentaría lanzar miles de lanzas del vacío alimentadas de las infinitas cosmologías que Goku estaba creando, logrando así ganar un poco de tiempo. Yamoshi diría que era inútil. Goku estaba totalmente consumido por la voluntad y la verdad absoluta. Jamás podrían detenerlo. Damu diría que no lo entendía, pues en su momento ninguno de ellos se comportó de esa manera tan desenfrenada. Yamoshi diría que era precisamente por ello. Se tenían el uno al otro para frenarse, como lo habían hecho sus creadores. Cuando ellos eran el motor de las existencias mantenían un equilibrio. En cambio sus creadores buscaban asimilarse el uno al otro y de conseguirlo obtendrían eso que ahora era Goku. Quizá después de todo lo que habían hecho no era un pecado imperdonable. El liberarse a esa culpa existencial les daría a estos más libertad que antes, incrementando así su comprensión cosmológica. Estos dirían que entonces en ese caso pelearían en serio y con todo, pero necesitaban ayuda. Lentamente con sus poderes, estos comenzarían a traer de vuelta a todos los amigos, allegados y participantes del torneo de mundos, pues era el momento de hacer valer todo el poder que estos habían desarrollado. ¿Qué diablos era eso?, preguntarían todos al llegar y ver la semejante bestia de poder incontrolable que estaba en ese sitio. Damu y Yamoshi estarían preparados lanzándose con todo hacia este de manera impecable. Zaiko diría que no podía ser. Realmente ese era su padre. ¿En qué momento llegó a semejante punto de hacer que tres entes supremamente primordiales pelearan en contra de detenerlo? No tenía ni el más mínimo sentido. Los Saiyajin primordiales usarían su vasto arsenal de técnicas milenarias, haciendo que Goku se los tomara en serio finalmente. Los tres tendrían una batalla más allá de la comprensión en donde Goku buscaría comprimir su existencia con cada golpe. La verdad absoluta le había dado a este las respuestas de todo. Verdaderamente no existía una forma en la que un primordial destruyera a otro, y eso había quedado comprobado luego de que Tortur no pudiera con ellos. No obstante, sabía que estos podían ser contenidos o suprimidos a tal punto en donde no fuesen un problema. Goku aún era superior a estos, pues su comprensión cosmológica era mayor y por ello jamás podría ser alcanzado. Sin embargo, Damu y Yamoshi no se darían por vencidos tan fácilmente.